Padre, le quería hacer una consulta. Es que me ha regalado un montón de aceites de San Charbel, de Santa Filomena, de San Nicolás de Bari y también yo tengo el aceite bendito en mi casa. ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencillo. Vean este programa y aprendan la importancia del aceite bendito y exorcizado y su diferencia con los otros aceites de los santos. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este podcast católico que hacemos desde El Salvador para todos ustedes. Y como es costumbre, nos reunimos aquí para conversar sobre temas relacionados a nuestra fe, crecimiento espiritual, y estamos haciendo algunos programas ahorita sobre un tema que a ustedes les encanta, que nos piden mucho, que es el tema de los sacramentales. Y la semana pasada hicimos un podcast que les ha gustado mucho, pues por las visualizaciones, los comentarios, a respecto de la sal bendita. Y el padre Íñigo nos había prometido que esta semana tocaríamos el tema del aceite bendito. Así que, como él hizo la promesa, vino aquí a cumplirla y está con nosotros una semana más. Salve María, padre Íñigo, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Una alegría inmensa estar aquí nuevamente también, cumpliendo la promesa, como usted decía. Sí. Lo avisamos en el podcast anterior sobre la sal bendita exorcizada y pues surgió el tema, la posibilidad de hablar sobre otro sacramental muy importante, importantísimo, que es el aceite, y por eso también pues lo trajimos aquí. Lo tenemos acá. Y si Dios quiere, después al final del programa también lo bendeciremos. Lo bendecirá usted, mejor dicho. Sí. Bueno, padre, sí, ahí. Ojalá que sea sacerdote. No sabemos. Los designios de Dios. No Coloquen en los comentarios si quieren que el hermano Sebastián sea sacerdote. Todos somos sacerdotes, ¿no? Sí. En cierto sentido. Eso es verdad. Bueno, padre, y mi hermano que explicara, porque aquí veo varios aceites también. Mucha gente en su casa tendrá un montón de aceites también que yo por lo menos cada rato me regalan. Mire, que estuve en tal lugar ahí en Francia y aquí hay un aceite de San José. Y usted va a investigar y claro, tiene una historia súper bonita y tiene un porqué de ese aceite. Después San Nicolás de Bari también, San Charbel. Y está además el aceite que es el sacramental, que es el que utilizan los padres. Bueno, se nos va a explicar todo eso, porque hay muchos tipos de aceite, pero quizá primero pues empecemos a hablar del aceite en sí, no sé, qué propiedades tiene o por qué, cómo se empezó a usar, no sé, lo que usted quiera, hacer una introducción sobre el aceite, padre. Vale. Y ahí entramos ya en el tema. Con mucho gusto. Bueno, pues como decíamos en el programa anterior sobre la sal, pues realmente todo lo que son sacramentales es una ayuda inmensa que Dios nos da para poder tener fuerza en esta vida, para poder enfrentar al demonio, para poder recibir las gracias de Dios, ¿no? Recordemos que los sacramentales pues son en función de nuestra fe, claro, pero son ayudas de Dios, como decíamos la otra vez, un ejemplo un poco raro, pero es como si fuesen imanes de Dios que atrae lo positivo, las cosas de Dios, las cosas de la Virgen, las cosas de la Iglesia, las gracias, y también rechaza lo negativo, o sea, el demonio aleja, como un imán, literalmente, aleja todo eso, ¿no? Y decíamos en otros programas también que es bonito preparar la materia para el podcast porque uno piensa que sabe, pero en realidad se da cuenta que deberíamos saber mucho más. Sí. Y cada conocimiento que se hace, cada estudio, como que se alcanza unas profundidades que uno antes no sabía. Sabe que el padre Carlos Werner, que estuvo aquí haciendo varios programas, que él sabe mucho. Y él decía, respecto a la teología, pero que se puede aplicar a varias cosas, que mientras más uno estudia, más cuenta se da que no sabe nada. Exactamente. Es impresionante. Es un pozo sin fondo, digamos. Sí. Sobre todo las cosas de Dios, ¿no? De Dios. Es que Él es infinito, ¿no? Claro. Entonces, y ahí se entiende un poco el cielo, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer en el cielo toda la eternidad? Conocer a Dios. Aprender y amarlo más. Exactamente. Sí. Y bueno, si ya la sal pues nos fascinó, digamos, toda esa dimensión que tenía, ¿no? De por ejemplo, pues ser alimento para nuestra vida, que la sal tenía 3 funciones, que era ser alimento, colocarlo en los alimentos, después conservar también y desinfectar, que era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que nos alimenta, que nos conserva puros y que nos desinfecta del pecado o del demonio, ¿no? Pues así también el aceite es mucho más todavía que la sal. Solo para que vea una diferencia, la sal
que yo recuerdo por lo menos, en los sacramentos solo se usa una vez en el bautismo como rito complementar opcional. Claro. Pero aún así es muy bonito, todo el simbolismo de la sal, como dijimos en la otra vez. Pero el aceite es mucho más fuerte todavía, porque el aceite se usa no solo en un sacramento como rito complementario opcional, sino en 4 sacramentos. Y en esos 4, 2 es materia del propio sacramento. Ya vamos después a explicar exactamente en qué sacramentos. Intentaremos reservar eso para la segunda parte. Y si quiere, pues hablamos un poco de las funciones del aceite. O sea, ¿cuál es el simbolismo del aceite, digamos? Exactamente. Como decíamos antes, ¿no? La sal tiene una función y cada función representa a nuestro Señor Jesucristo. El aceite más todavía, literalmente, representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por 3 funciones principales, después podríamos hablar algunas secundarias. El aceite, bueno, aquí lo trajimos, claro, cuando se bendice en los botes y todo eso, ya es en el propio bote que uno compra en el supermercado, aceite de oliva. Diga. Eso le iba a decir. Tiene que ser aceite de oliva. Sí, en circunstancias necesarias está prescrito por la teología que podría ser un aceite vegetal. Por ejemplo, imagínese que usted tiene que ir a una unción de enfermos y se le acabó completamente el aceite de oliva y la persona se está casi muriendo y usted no tiene otro. Sería materia válida, pero lo ideal sería que fuese siempre aceite de oliva. Sí, es lo que... Y mientras más virgen, mejor. Mientras más virgen, sí, más puro. Yo creo más por el simbolismo. Sí. No recuerdo si en las rúbricas está el extra virgen así, pero es más bonito por el simbolismo, ¿no? Porque es como un símbolo de la virginalidad de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la incontaminación, la pureza de nuestro Señor Jesucristo, claro. ¿No? Bueno, no lo voy a pensar, pero el aceite también tiene un color dorado, un color lindo, que simboliza justamente también, pues, ese lado maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La belleza, la realeza, claro. Porque el oro es del rey. Y vea qué interesante, simboliza la realeza de nuestro Señor. Antes de entrar en las funciones, simboliza la realeza de nuestro Señor porque es dorado y simboliza también que es sacerdote y profeta. Porque a los sacerdotes y a los profetas los ungían con aceite, ¿no? Sí. El nombre Mesías, que en hebreo significa ungido, Cristo en griego significa ungido, o sea, son 3 palabras que significan lo mismo. Para nosotros da ungido, pero en griego ungido se dice Cristo y en hebreo ungido se dice Mesías. Entonces el Mesías era aquel que iba a ser ungido por Dios, ¿no? Por Dios Padre. Después vieron que la realidad de la unción era mucho más que cualquier rey, cualquier profeta, ¿no? Pero sí tiene ese simbolismo de representar a nuestro Señor por ser sacerdote, profeta y rey. Y bueno, entramos en las funciones propiamente del aceite. Como decía, y ahí me acordé, pues lo trajimos propiamente de la cocina. Esto aquí es para colocar en las ensaladas. No está bendito todavía, lo vamos a bendecir. Pero principalmente la función más conocida del aceite es para alimentar. Ajá. Cuando nosotros... Para cocinar. Para cocinar. Sí. Sí, claro, alimentar, difícil tomarse un vaso de aceite, pero sí sirve para condimentar, por así decirlo, la ensalada o cualquier plato realmente. Y es súper benéfico para la salud, por cierto, ¿no? Hay unos beneficios inmensos del aceite. Entonces, la primera función es justamente la de alimentar, y eso está, sabe que buscando en un aplicativo, digamos, en la Biblia, la palabra aceite sale 102 veces en la Sagrada Escritura. Eso solo aceite. Usted puede buscar óleo también, después saldrá más veces porque óleo y aceite acaba siendo lo mismo. O si no, olivo, por ejemplo, la planta, o sea, el árbol del olivo, que tiene un simbolismo súper fuerte también. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, vean ya la relación de nuestro Señor Jesucristo con el olivo, con el aceite. Nuestro Señor Jesucristo va a tener su agonía en el huerto de los olivos, ¿no? Y creo que hay un aceite que se hace inclusive en el huerto de los olivos con la madera o con las aceitunas, con las olivas, ¿no? de allá, pero creo que también existen hasta hoy. Es un árbol milenar que tiene una fuerza, o sea, los olivos que habían en la época de nuestro Señor cuando Él rezó, todavía algunos existen. Sí, se hace olivo que, digamos, presenció a nuestro Señor Jesucristo ahí, que tal vez la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él sudó sangre, mojó las raíces de esos olivos, ¿no? Imagínense la fuerza, ¿no? Y el olivo también, aparece en el Apocalipsis, en una visión misteriosa de los 2 olivos también. Entonces es un árbol muy bíblico y el aceite también es muy bíblico. Como alimento, lo pueden buscar ustedes si quieren después en algún aplicativo, pero bueno, depende un poco de la traducción, pero aparece 102 veces la palabra aceite, sobre todo con función de alimentar, porque Dios quiso, y la mayoría están en Levítico, en Números y en el Éxodo, porque era como
cómo preparaban las ofrendas para el culto a Dios, ¿no? Entonces, la mayoría estaban como que regadas de aceite, colocaban aceite encima. Que era el propio Dios que prescribía eso. Que prescribía eso. Que por favor también póngame aceite en medio de las ofrendas. Es curioso, ¿no? Súper curioso. Como ya Dios dando el placet, digamos, o la benevolencia de que se use el aceite en el culto, ¿no? Y eso la Iglesia en el Nuevo Testamento lo va a adoptar realmente con mucha fuerza y mucha fe. Bueno, la primera función es alimentar, por tanto. Segunda función, también conocida, pero no tanto, es la de iluminar. Conocida porque todo el mundo sabe que las lámparas del Santísimo Sacramento, por ejemplo, en la mayoría de las iglesias, que algunas ya es eléctrica, digamos, pero mucho más bonita que sea una lámpara. Con la llegada de la luz eléctrica, esa función del aceite de las lámparas pasó a un segundo plano. Pero en la iglesia se trata de mantener, por lo menos, la lamparita del Santísimo que sea hecha de ese aceite, o sea, que sea alimentada con ese aceite de oliva. Exacto. Que ahí sí me acuerdo que nuestro fundador siempre explicaba, la lámpara del Santísimo tiene que tener el mejor aceite de oliva posible. Qué bonito. Porque usted no puede estar comiéndose una ensalada con un rico aceite de oliva y a nuestro Señor ponerle en la lamparita un aceite más ordinario, más... Y él siempre hacía cuestión de, aunque hubiese que gastar un poco más en el aceite de nuestro Señor, lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Como las iglesias, ¿no? Claro. Hay gente que construye una iglesia súper simple y después vive en un palacio. En un palacio. Y al contrario, las iglesias tienen que ser lo mejor. San Francisco de Asís, no queriendo desviar el tema, ya volvemos, pero San Francisco de Asís se casó con la pobreza, o sea, era la dama pobreza, le llamaba, él se casó con ella, y era súper pobre para sí. Pero para Dios él decía que los vasos sagrados, los cálices, los copones, todo en el culto tenía que ser de oro, tenía que ser por lo menos bañado en oro, pero de una perfección absoluta. Y las iglesias de los franciscanos, en la época de San Francisco, eran súper bonitas y doradas y todo. Entonces, para Dios uno tiene que darle lo mejor. Y para uno mismo, pues, la pobreza, ¿no? Sí. Pero bueno... Iluminar, exactamente. Decíamos que la primera función es súper conocida, que la gente, pues... la usa para alimentar. La segunda función no es tan conocida, pero es sabida, digamos, o un poco olvidada, que es justamente para iluminar. Recordemos que en la época que no había luz eléctrica, además de las ceras, o sea, de la vela de cera, que se usaba también pues, para iluminar, pero se usaban mucho las lámparas con aceite, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo, y siempre, bueno, estamos haciendo siempre una referencia a la Biblia, la función de alimentar, ya hemos hablado de las ofrendas y todo eso. Sí. Aquí la función de la Biblia, la referencia a la Biblia es sobre todo cuando nuestro Señor Jesucristo da la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, ¿no? Que ellas tienen que tener el aceite, las lámparas encendidas con el aceite. ¿Y por qué se apagó el aceite de las vírgenes necias? Porque ellas no alimentaron, no colocaron más aceite y se durmieron y... Que es un símbolo de la vigilancia y de la fe también. Exactamente. La llama de la fe y la vigilancia es como el aceite, por así decirlo. Sí. Y la persona que no tiene vigilancia se muere la fe. Y las prudentes guardaron más aceite en la reserva y después pudieron colocarlo y tal, aunque ellas también se durmieron. Pero se podrían dormir, pero tenían que mantener el aceite listo, en reserva, ¿no? Y las otras lo dejaron consumir. También, bueno, los 7 candelabros de la Biblia también, que es símbolo del judaísmo inclusive, pero todo indica que eran propiamente lámparas de aceite. Tal vez sea de cera de abeja, no sé, pero había escuchado cuando hicimos el podcast sobre la cera, las velas benditas, la cera era sobre todo más en el Imperio Romano, ¿no? Y el aceite era más en el judaísmo. Entonces todo indica que y hay varias referencias también a la Sagrada Escritura de cómo él quería que brillase la luz del aceite, o sea, de la lámpara del aceite en el Santísimo, o sea, en el santuario, ¿no? En el Antiguo Testamento. La Iglesia va a adoptar eso para estar siempre en las iglesias, sobre todo como siendo símbolo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Yo entro en una iglesia y veo que la lámpara del Santísimo, que es una lámpara roja, está encendida, yo sé que Jesús está ahí en el sagrario. Si está apagada, Jesús no está, a no ser que haya sido un relajamiento. Sí, un descuido del sacristán. Pero indica, así también el aceite pues representa a Cristo en nuestra vida, ¿no? Ya vamos a explicar después la función exacta. Bueno, y la tercera, no tan conocida y no tan usada, sobre todo hoy en día. Para eso. Pero es la función de curar. Entonces, primero alimentar, segundo iluminar, tercero curar. El aceite, tal vez los médicos sabrán después explicar un poco mejor, pero el médico de los médicos, que es nuestro Señor Jesucristo, dijo que el aceite cura. Y eso lo vemos en la parábola del buen samaritano. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo cuenta la parábola del buen samaritano, él dice que había un hombre que bajaba de Jericó
Y en ese momento, en el descenso de Jericó, llegan unos bandidos, le dan una paliza y, bueno, se acordarán de la historia. Pasa un sacerdote, no le socorre, pasa un levita, no le socorre, pasa un samaritano, que no era de la raza elegida, no era israelita, por tanto no era judío, y él lo va a curar, lo va a cuidar y curar. ¿Y cómo lo cura y cómo lo cuida? Colocando aceite. En las heridas. Sí, curiosamente, y vino también, aceite y vino. El vino, no sabría decir por qué, pero nuestro Señor Jesucristo dice que cura. Quizá por el alcohol, que puede ser un antiséptico, alguna cosa así. Puede ser también. Creo que San Pablo, en la carta a Timoteo, él dice a Timoteo, le da un consejo, si está pasando mal del estómago. No, pero no, le dice que si está pasando mal del estómago, que le ponga un poquito de agua al vino. Era eso. Porque el vino le estaba haciendo mal, capaz era un vino muy malo. A mí me sonaba que era que tomase un poco de vino. No, que le echara un poquito de agua al vino. Que no lo tomase demasiado. Que lo mezclara. Vale. Pero claro, el vino es ácido, ¿no? Y sí, realmente pues da acidez en el estómago propiamente. Pero curiosamente en las heridas algo pasará. Tal vez sea por esa característica del alcohol, que en esa época no creo que tuviesen alcohol puro, ¿no? Sí. Pero ayudaba a desinfectar. Y el aceite, no sé exactamente por qué, pero ayuda a curar. Y eso la Iglesia lo va a adoptar. Bueno, eso está en la Biblia, en la parábola del buen samaritano, y también está en la carta de Santiago, que Santiago aconseja por mandato de nuestro Señor, porque los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, aunque algunos no tienen referencia explícita en la boca de nuestro Señor. La unción de enfermos fue instituido por nuestro Señor Jesucristo como todos los otros 6 sacramentos, o sea, ese y los otros 6, son 7 en total. Pero la unción de enfermos, Santiago dice eso, ¿no? Que si alguno está enfermo, llame a los presbíteros de la Iglesia, que impongan las manos y que sea ungido. Entonces, la Iglesia va a adoptar esa frase de Santiago y el sacramento que nuestro Señor Jesucristo había instituido y va a usarlo para la unción de los enfermos, ¿no? Pero entonces tenemos esas 3 características, que es alimentar, iluminar y curar. Ahora, ¿qué simboliza eso en nuestro Señor Jesucristo? No sé si quiere preguntar algo. Sí. Está todo bien, estoy hablando No, demasiado. está muy bien, está muy claro. Sí. No le hablo más para... Bueno, entonces, la primera, ¿qué simboliza cada uno? Primero, alimentar. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro alimento. Él dice en la Biblia, sin mí nada podéis hacer. Así como una persona que no come muere, así una persona que no tiene a Dios muere en su alma y comienza a cometer pecados mortales. De ahí viene el nombre. Una persona que no tiene a Dios, ya el hecho de no rezarle, de no creer en Él, pues ya es un pecado mortal. Pero su alma se va muriendo, comienza a tener un montón de tristezas, de problemas, de depresiones. ¿Por qué? Porque no se alimenta. No tiene a nuestro Señor Jesucristo. Segunda función. Bueno, también dentro del alimento, nuestro Señor Jesucristo es sobre todo el banquete en la Eucaristía, ¿no? Claro, ahí entraría un poco en otra materia, no es el aceite, sino es el pan. Pero también una persona tiene que alimentarse de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Si puede ser todos los días, mejor todavía. Si no, los domingos por lo menos en la Eucaristía. Y también una cosa muy importante, nuestro Señor Jesucristo es nuestro alimento y cuando, así como una persona que está debilitada porque pues, no come hace tiempo, pasó un tiempo, no sé, en algún lugar, no pudo comer, y él necesita, o mismo nosotros pasamos del desayuno al almuerzo, a veces nos da hambre, y uno necesita alimentarse, así también muchas veces nuestra alma se debilita y no tenemos fuerzas. Y lo que tenemos que hacer en esos momentos es recurrir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando recurrimos a nuestro Señor Jesucristo, ahí Él nos alimenta y nos da esa fuerza. Bueno, esa es la primera función. Alimentación, nuestro Señor Jesucristo es nuestro alimento. Segunda función, Él es nuestra luz. Él nos ilumina. Y Él dice también en el Evangelio, yo soy la luz del mundo. Una vida, como dijimos en el programa de las velas benditas, una vida sin Cristo es una vida de tinieblas, es una vida sin luz. El sol también es fuego, ¿no? El sol nos ilumina, pero justamente si no hubiese sol y no hubiese las lámparas del aceite en la antigüedad, pues sería tinieblas. Así una vida de una persona que no tiene a nuestro Señor Jesucristo es una vida de tinieblas, una vida sin luz, sin Cristo. Y la tercera función es justamente la función de curar. Y una vez más, nuestro Señor Jesucristo no solo es el aceite que nos cura en las llagas de la parábola del buen samaritano, sino que Él mismo es el buen samaritano. Sí. Es aquel que, bueno, tenemos cuántas y cuántas curas en el Evangelio. Con nuestro Señor Jesucristo, a todos los enfermos, nuestro Señor Jesucristo curó. No está en ningún momento en la Sagrada Escritura que Él
no curó a alguien, a todos curó. Por lo menos en esa época, porque Él lo quería así para manifestar que Él quería y podía curar a todos. Hoy en día, claro, a veces le pedimos la cura de alguien o nuestra misma y no nos cura, porque algún día tenemos que morir también. Claro, ¿no? claro. Pero evidentemente nuestro Señor Jesucristo tiene poder para curarnos. Y así como el aceite cura, también nuestro Señor Jesucristo nos cura. Y no solo cuando estamos enfermos de nuestro cuerpo, sino también enfermos de nuestra alma. Que es la enfermedad más grave. Que la enfermedad de todas. peor. Sí. Decía nuestro fundador que la lepra, por ejemplo, la lepra era la peor enfermedad que existía en esa época. No solo porque llevaba a la muerte y era incurable en esa época, solo un milagro lo podía hacer. Y por todo el rechazo social que tenía la persona con lepra. Era una tragedia propiamente. Era como una especie de maldito, ¿no? Porque Sí. era un impuro de cuerpo, pero también para ellos simbolizaba que era una persona que estaba como que castigada por Dios, que era impura del alma, ¿no? Y además la carne se le iba pudriendo y se le iba cayendo. Entonces, ¿sabes? Que se le caía una oreja, se le caía un pedazo de la nariz, se le caían partes del cuerpo. Y Monseñor Juan decía, así como existe la lepra del cuerpo, Monseñor Juan, nuestro fundador, el fundador de los Heraldos, decía, así como existe la lepra del cuerpo, existe la lepra del alma. Y hay gente, así como es asustador, triste también, claro, pero sin culpa de la persona, ver un leproso todo podrido, las carnes putrefactas y cayéndose. Así hay gente que tiene su alma podrida, su alma llena de lepra, y ahí sí es con culpa. Que la lepra del pecado, o sea, pedazos de carne putrefactos, que no es carne sino que es alma, pedazos de su alma, por así decirlo, si se puede decir así, pero que uno le da rechazo. ¿Por qué? Porque está en pecado, ¿no? Pues bien, si la persona está en pecado, si está con lepra de su alma, si está con cualquier enfermedad de su alma, Jesús es la cura para esas heridas terribles, para esas llagas terribles que son las llagas del pecado. ¿Y cómo se cura? Sobre todo con una confesión. Sí. La persona va a confesarse, Dios va a perdonar siempre todo. Desde que la persona sea sincera, esté arrepentida y no quiera hacerlo más y cumpla la penitencia, Dios perdona cualquier pecado. Cualquier barbaridad que se haya hecho, Dios perdona todo. O sea, Él nos cura de cualquier herida. De cualquier lepra, médico que existe. Cualquier lepra física y espiritual. Física y espiritual. Y es muy bonito, terminando aquí un poco el tema de esta primera parte. Me acuerdo haber leído, creo que era el padre Rollo Marín, un autor muy interesante. Él decía que el aceite era un símbolo no solo de Cristo, sino del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Jesús. Y Jesús significa en hebreo Dios salva, ¿no? Entonces, las tres funciones es una salvación. Porque primero el alimento, si no tenemos alimento, nos morimos. Entonces, Dios nos salva. Nos ilumina porque una vida entre tinieblas es invivible. Entonces, Dios nos salva. Y también cuando estamos llagados por nuestras heridas físicas o espirituales, Dios nos salva. Jesús, y él decía, siempre que usted pronuncie el nombre de Jesús, usted con amor, con fe pronuncia Jesús. Inmediatamente son esas tres funciones. Él me alimenta, me conforta, me da fuerzas, Él me ilumina y Él me cura. Qué bonito, muy interesante eso. Sí. Muy buena forma de terminar esta primera parte. Y volviendo, pues vamos a hablar de algo muy importante que es cómo la iglesia quiso, o sea, es tan importante el aceite, mejor dicho, que la iglesia quiso usarlo en sus sacramentos también, ¿no? Los sacramentos que son los que nos llevan al cielo, pues la iglesia quiso utilizar el aceite como materia para estos sacramentos. Entonces usted nos va a explicar eso y después ya entramos quizá, la gente se estará preguntando, bueno, pues yo no soy sacerdote y yo cómo hago para usar esto en mi casa, este aceite. Entonces ahí quizá usted también nos va a hablar de eso en la segunda parte. Antes de que nos vayamos a la pausa, quiero recordarles algo que es muy importante y es que compartan este video, compartan, den like, se suscriban al canal para que podamos llegar a muchas más personas y podamos seguir evangelizando. Y seamos alimento, seamos luz y seamos cura, quizá para muchas almas que están necesitando. Así que antes de la pausa, compartan este video, no se muevan y ya regresamos en la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio, aquí con el Padre Íñigo, con los zanates que nos armonizan con sus cantos aquí afuera del estudio, pero bueno, con la compañía de todos ustedes, que es lo más importante. Y bueno, ya el Padre nos está explicando todo el simbolismo del aceite, las propiedades del aceite, cómo nuestro Señor es simbolizado también por el aceite. Hablamos de bastantes cosas en la primera parte, citaciones bíblicas. Se le olvidó hablar de San Elías también, con la viuda,
Sí, se acuerda del aceite sí. que por un milagro que él le pide a nuestro Señor, el aceite se vuelve interminable, ¿no? Sí. Para que la viuda, que por ese acto de generosidad que había hecho de alimentar al profeta, pues no tuviese falta de alimento para ella y para su hijo. Bien interesante también, ¿no? ¿Sabe que antes, solo interrumpiéndole un No, minuto, por favor. pero es que me acordé de una cosa muy interesante y no lo había pensado con lo de San Elías, pero hay una cosa que se hablaba de la vela infinita, que en realidad, no sé bien la historia, pero en realidad se puede hacer con cualquier vela, porque usted coge con cualquier lámpara de aceite, porque una vela, que antiguamente se usaba vela también para el aceite, ¿no? Pero usted coge una vela de cera y es finita, sí, porque no hay como colocarle más. O sea, llega un momento que se apaga se acabó. Y listo. Es como que desechable, por así decirlo. Sí, o sea que no hay como, no es sustituible. O sea, se consume completamente. Se consume completamente. Pero en cierto momento en la vela la llama se apaga, eso es lo que importa. Pero en la lámpara de aceite no. Usted puede hacer, digamos, se podría hacer desde la época de Nuestro Señor hasta hoy en día que esa vela, el fuego, continuase encendido. Sí. Porque cuando se está acabando, es lo de las vírgenes prudentes, cuando se está acabando, usted le coloca más aceite, más aceite, más aceite. Y es interesante relacionado con San Elías, ¿no? Es un aceite que no se acababa, no se acababa. Es el símbolo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo con la llama de la fe, que Él no quiere que se acabe nunca. No quiere que se acabe nunca. Al contrario, tiene que crecer cada vez más, tiene que ser más abundante. Muy interesante. Y bueno, padre, y ahorita habíamos prometido que nos iba a explicar por qué la iglesia utiliza el aceite en los sacramentos, ¿no? Los sacramentos son esas llaves que nos abren las puertas del cielo, que nos dan la gracia, ¿no? ¿Y en qué sacramentos es que la iglesia utiliza el aceite como materia para poder darlo a las personas que lo necesitan, a los católicos? Vale, entonces el aceite se usa por lo menos en 4 sacramentos, ¿vale? Ya en el bautismo, y se usa 2 veces en el bautismo. Se usa también en el sacramento de la confirmación, en el sacramento del orden sacerdotal y en el sacramento de la unción de los enfermos. ¿El mismo aceite? ¿O son otros pregunta. aceites? Hay varios aceites. Dentro de los sacramentos hay 3 aceites. Ya. Y no sé si habrán visto en algunos lugares, en parroquias, hay como que varios frasquitos de aceite. Sí. Bueno, los sacerdotes, por ejemplo, a veces cargamos, no sé si se va a ver aquí, pero estos 3 son 3, ¿vale? Están en uno, pero pueden salir aquí. Yo, por ejemplo, puedo quitar uno así. Y aparece uno aquí, otro aquí y otro aquí, ¿no? Y están como con un algodoncito adentro. Están con un algodón, todos tienen un algodón dentro. Porque si no, si es solo el aceite, se moja mucho, se sale, ¿no? Pero hay unas iniciales aquí. Este está en portugués. En español creo que sería un poco diferente. Pero son 3 aceites que los 3 se bendicen en el mismo día, una vez por año. Bueno, se podría bendecir de forma necesaria por algún motivo. Una emergencia. Pero lo normal es que en cada diócesis el obispo o el arzobispo, en una misa muy especial, muy importante, una vez por año, él bendice estos 3 aceites, que es la misa crismal. Esa misa crismal es el Jueves Santo. Es muy bonito porque el Jueves Santo se celebran la institución de 2 sacramentos. El sacramento del orden sacerdotal y el sacramento de la Eucaristía. Porque el Jueves Santo, ¿qué se celebra? La última cena. Y en la última cena nuestro Señor instituyó la Eucaristía, que era una especie de premisa en el sentido de una misa como que comenzada, que ya termina en el Calvario. Y también Él los ordena sacerdotes. O sea, en ese momento Él les da la plenitud de sacerdocio, eran obispos. A partir de la última cena ellos recibieron el sacerdocio, ¿no? Entonces la Iglesia celebra en el Jueves Santo 2 misas. Una por la mañana, que es la misa de Crisma, y la misa de la tarde, que es la institución de la Sagrada Eucaristía. Esa misa crismal es a la que todos los sacerdotes de la diócesis van, todos los párrocos van. Es la misa que celebra el obispo y que es en esa misa donde bendice esos 3 aceites. Son 3 aceites. Renuevan también las promesas sacerdotales en unión con el obispo también. Sí. Es una ceremonia muy bonita. Y bendice los 3 aceites, que son, bueno, vamos ya a decir el nombre de los 3. El primero se llama óleo de los catecúmenos. Que es para los bautizados. Está representado como OC, o si no, óleo del bautismo también, que puede ser OB. En portugués sería OB, creo que en español siempre va a ser óleo de los catecúmenos. Catecúmeno quiere decir... el que se está preparando para ser bautizado. Sí, es como que está en catequesis porque, bueno, hoy en día es un poco diferente, pero en algunos lugares, bueno, se recomienda hacer también que durante la cuaresma hay unos escrutinios cada domingo, es una especie de pasos que la persona está dando para ser bautizado en la noche del sábado santo, ¿no?
Pero los catecúmenos eran personas que se estaban preparando para ser bautizados, que antiguamente eran más adultos, hoy en día son Sí, más era gente que bebés. se iba convirtiendo y que iba a hacer Exactamente. su preparación y se terminaba bautizando, como usted dice, el sábado santo. Exactamente. Entonces es el óleo de los catecúmenos que se usa en el bautismo. Entonces, si quiere, juntemos las dos cosas. Entonces, Vale. ese aceite que se bendice, el óleo de los catecúmenos, es el que se usa exclusivamente en los bautizos. En los bautizos. Exclusivamente. Exclusivamente. Va. Que yo sepa. ¿Y en qué momento es? Ya lo vamos a decir. Ya, vale. Si quiere decimos en los otros dos y ya hablo sobre el bautismo, sacramento por sacramento. Después está el óleo del crisma, Ya. o si no también llamado santo crisma, ¿vale? Generalmente creo que en el mundo hispano se va a representar como SC. Cuando usted va a hacer un bautismo, lo que decíamos antes, se van a usar dos aceites, el OC, que sería el óleo de los catecúmenos, y el SC, que es santo crisma. Puede ser que sea OB y OC también. Sí, depende del Que idioma. óleo del bautismo y óleo del crisma. Es fácil saber cuál es uno y cuál es otro, porque usted tiene que abrirlos, el óleo de los catecúmenos o el aceite normal, y el santo crisma o el óleo del crisma o el aceite, pero con perfume. Se le coloca un agregan bálsamo. Se coloca un bálsamo, Ya. que tiene un simbolismo muy profundo, pero sería un poco largo de explicar, pero es perfumado. Vale. Entonces realmente huele súper bien el óleo de los catecúmenos. Ese óleo del crisma se va a usar tanto en el bautismo también, cuanto también en la confirmación, y ya vamos a explicar sacramento por sacramento, y también en el orden sacerdotal para ungir las manos, y también en la dedicación de las iglesias, cuando el obispo, creo que es un obispo generalmente que consagra la iglesia, él va a ungir el altar, algunos lo habrán visto tal vez, y lo unge muchísimo, así se queda todo el altar lleno de aceite. Esa unción es hecha con el óleo del crisma. Que esa unción del altar, que es una piedra, ¿no? Es una piedra. Recuerda esa unción que hizo Jacob Exactamente. con las ofrendas a Sí. nuestro Señor. O sea, en Génesis 28, 18. Qué interesante eso, ¿no? Sí. Porque claro, es la piedra donde va a ser ofrecido el mayor sacrificio, que Exactamente. es nuestro Señor Jacob Jesucristo. tuvo un sueño y en ese sueño él vio que soñó, pero una especie de visión, que había una escalera que bajaban ángeles y subían ángeles desde ese lugar hasta el cielo. Y él se despierta y dice, este lugar es sagrado. Ajá. Y era la piedra que usted está usando como almohada. Y él coloca a ese lugar, coloca Betel, que significa Bet, significa casa, el Dios, es la casa de Dios. Y él coge aceite Y lo unge. consagra, como si fuese, es una especie de piedra de altar. Claro, en esa época no había misa, pero sí habría sacrificios después. Por cierto, esa escalera simboliza a la Virgen, ¿no? Cuando decimos en las letanías del Rosario, puerta del cielo, tiene mucha relación con eso, porque ella es la escalera que une al cielo, que es Dios, y su Hijo también Jesús, y nosotros. O sea, el camino para llegar al cielo es por María a Jesús, que al mismo tiempo Jesús es el camino para llegar al Padre, ¿no? Es muy bonito también. Bueno, eso es el segundo aceite. Y el tercer aceite es el OE, que sería óleo de los enfermos. Ya. Ese se usa solo para los enfermos. Ese no tiene bálsamo. No tiene perfume, ¿no? No, ya. Ahí se podría confundir, pero ahí tiene que ver las iniciales. Entonces el obispo, el Jueves Santo, él tiene como que las tres recipientes grandes, él hace la bendición, Sí. y después de esa misa es que reparten a los sacerdotes de la diócesis, a las parroquias, ese aceite para que se lleve cada uno. Sí, realmente ya hay unos botecitos, o sea, son unos botes bien grandes en el momento de la misa, y ya después unos botecitos pequeños que lo van a dar en cada parroquia. Claro, ahora, ese aceite de ahí es de uso exclusivo de los sacerdotes. Sí. No es que una persona puede llegar el Jueves Santo a pedir un poco de aceite ahí a... No, que yo sepa, No, no. porque es para los sacerdotes, sacramental. para los sacramentos. Claro, es un aceite para los ya. sacramentos. Vale. En cuanto a aceite sacramental, no de los sacramentos, sino sacramental, claro, confundo un poco porque Sí, es uso sacramental. Es de uso de para los sacramentos. Para los sacramentos. Ya. Es de uso exclusivo de los sacerdotes, por así decirlo. Y para los sacramentos. Pero para los sacramentales, ahí sí vamos a decir después, ya en breve, vamos a decir cómo se hace, qué es lo que le va a tocar más a la gente. los que nos siguen. Bueno, entonces, si quiere hablamos un poco de cada sacramento. Y es muy bonito porque el bautismo es el sacramento principal en cierto sentido, porque es el que nos abre las puertas para los otros sacramentos, ¿no? Si uno no está bautizado, pues no puede hacer la comunión, no puede confesarse, no puede recibir el crisma, la unción de enfermo, ni ser ordenado sacerdote, evidentemente. Entonces, en el bautismo, ¿en qué momento se usa el primer aceite, que es el óleo de los catecúmenos, OC, y en cuándo se usa el segundo aceite, que es el SC Santo Crisma? Uno es antes del bautismo y otro es después del bautismo.
en los ritos prebautismales se usa el OC, que es el óleo de los catecúmenos o el óleo del bautismo. Entonces, tiene un carácter exorcístico. Y aquí vemos el poder del aceite también contra el demonio, muy importante. Cuando el sacerdote está, después de haber hecho la señal de la cruz, en los ritos iniciales y tal, ya se está preparando para el bautismo, hay un momento que coge ese aceite, OC, óleo de los catecúmenos, y se unge, sobre todo cuando son bebés es más fácil, digamos, pero se unge en el pecho aquí. Y se hace una cruz. Es como una especie de coraza que le está poniendo. Sí, es una especie de coraza, y también en ese momento, junto con una imposición de manos que se hace, es un exorcismo del bebé o del... claro, porque eso es prebautismal. Claro. Prebautismal. Usted dice exorcismo, no es que el bebé está poseído, no es eso, pero es que cuando la persona está en pecado original, o sea, cuando no está bautizada, está en las garras del demonio. Por eso es súper importante que se bauticen a los niños cuanto antes. Todavía no es un hijo de Dios. No es un hijo es una de Dios. Criatura de Dios. Puede ser súper amado por Dios, súper bendecido también de alguna manera, pero hijo de Dios no es. No es un templo de la Santísima Trinidad. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo no están en su corazón todavía. Va a estar en breve, en pocos segundos. Entonces el demonio, cuando la persona está en pecado actual, porque perdió la gracia, y también con pecado original, el demonio lo tiene atado. Entonces, colocar aceite, imponer las manos y el colocar aceite es un exorcismo. O sea, los demonios que están, no digo dentro, ¿vale? Pero que están en torno, salen. Me hizo acordar un diácono recién ordenado que le tocó dar hacer un bautizo. O sea, esto que voy a contar, o sea, no es... Fue, o sea, algo que ocurrió, ¿no? Y entonces era un matrimonio, pobrecitos, les había costado mucho tener su hijo y milagrosamente consiguieron tener el hijo y lo querían bautizar. Y el diácono venía con todos sus cursos y con toda la doctrina bien clara, y Monseñor Juan siempre que hacía los bautizos explicaba de una forma muy bien explicada esto, que como no eran hijos de Dios todavía, que eran criaturas. Entonces Monseñor Juan utilizaba algunos ejemplos un poco más fuertes, y entonces el diácono quiso hacer lo mismo. Y digo, no, porque este niño es un poseído por el demonio. Es como un animalito. Y claro, el matrimonio quedó chocadísimo. Claro, porque el diácono después la arregló, explicó bien, no sé cuándo. Pero no es que estaba diciendo lo incorrecto, pero no era la forma en el momento ni no es el la circunstancia. Sí. Está en las garras del demonio. Exactamente. Claro, entonces quedó toda asustada la gente. Y el pobre diácono después, claro, o sea, salió bien, gracias a Dios, terminó bien. Y terminaron en paz, pero claro, fue un momento muy tenso, porque claro, el matrimonio venía del milagro de tener su hijo y esperan es otra palabra del diácono. Por eso hay que tener mucho cuidado. Los sacerdotes, diáconos también, cuando hablan tienen que tomar mucho cuidado. A veces se hablan cosas verdaderas, pero depende cómo se entiende. Claro. Complicado. No, después que Monseñor Juan tiene un don, nuestro fundador tiene que sentir un poco la gracia cómo está la momento. persona, la gracia del momento. ¿Qué Dios quiere que hable para la gente, ¿no? Como aquí siempre pedimos que Dios nos ayude, porque puede ser una palabra que uno dice en cualquier circunstancia que la persona esté pasando y le puede perjudicar. Entonces siempre pedimos que... Claro, yo ahorita lo cuento y me da risa porque me acuerdo el momento, la tensión que hubo. Terminó bien, gracias a Dios. El niño ya es un niño grande, sano, está muy bien. Pero no, para nada. Pero claro, el diácono quiso justamente explicar eso, cómo es recién después del bautismo que el niño, la criatura, pasa a ser hijo de Dios. Exacto. Deja de ser criatura de Dios para ser hijo de Dios. Imagínense. Es una adopción que recibe parte de Dios. Algo que es difícil de explicar. Sí. Pero bueno, ahí era solo eso. ¿Sabes que tiene un carácter súper bonito? Me acuerdo de un sacerdote de los Herados, uno de los primeros que tuvimos, bueno, hoy en día también, pero creo que fue el 18º sacerdote, digamos, de los Herados, más o menos. Y él contaba una cosa súper bonita de este momento, de esa protección contra el mal. Y él decía, el ejemplo puede parecer un poco raro, pero el simbolismo es bonito, que en la lucha de los gladiadores, cuando en el Imperio Romano, bueno, supongo que habrán visto, no sé... alguna película. Alguna película, algo. Los gladiadores eran hombres, era una locura eso, ¿no? Era un hombre que luchaba contra otro hombre a muerte en el Coliseo, en los circos romanos. Todo el mundo asistiendo a una pelea de dos a muerte, ¿no? Cada uno tenía su espada, su lanza, lo que fuese. Pero ellos generalmente luchaban sin camisa. También un poco raro, pero en fin. ¿Y qué hacían antes de la lucha? Ellos se llenaban de aceite, se ungían de aceite todos los brazos, el pecho, todo. ¿Por qué? Porque cuando el adversario lo quería agarrar, se le resbalaba. Y ahí viene una cuarta función del aceite, que es secundaria. ¿Se acuerda que dijimos 3 principales y algunas secundarias? Que otra función es resbalar. O sea, hay aceite en la pista, en la carretera. Puede ser que resbale, ¿no? Entonces,
en la simbología de que nosotros somos adversarios del demonio o que el demonio es nuestro adversario, estamos en lucha contra él. Antes del bautismo, nosotros no tenemos ese aceite. Y el demonio nos agarraba. Sí. Un poco lo que el diácono quiso decir. Sí. Nos agarraba y como que era difícil soltarse de él. Ahora con el aceite, cuando la persona es bautizada, el demonio quiere agarrarlo y se le va la mano. Y no consigue agarrar tanto, o sea, le cuesta mucho más que a un bautizado. Las personas que no son bautizadas sufren muchísimo más. Sí. Porque los bautizados, como son hijos de Dios, el demonio lo va a agarrar y se le va la mano, ¿no? Entonces es muy, muy interesante ese OC, o los catecúmenos, en esa parte. Eso es antes del bautismo. Y ya después, cuando es bautizado, después que se hace el rito del agua y todo, que ya realmente se bautiza, el sacerdote o el diácono dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, coloca agua en cada uno de los 3 momentos. Hay después un rito complementar necesario, no es opcional como el de la sal, es la unción con el santo crisma. Entonces, el anterior se hacía en el pecho y era el óleo de los catecúmenos. Este aquí no se hace en el pecho, sino en la frente. Y se hace una cruz también. Esto aquí prefigura lo que va a recibir en la confirmación. Cuando son pequeños, bebés o hasta 11 años, se hace ese rito porque prefigura la confirmación. Como que uno es armado caballero, prefigura lo que va a suceder en la confirmación, que uno es armado caballero. Soldado de Cristo. Soldado de Cristo. Cuando ya tiene 12 años, por tanto, ya tiene uso de la razón bien formado ya, si hay bautizo, o sea, un niño, un chico que se va a bautizar o un adulto, ya no recibe este aceite segundo, sino que recibe el sacramento de la confirmación. En la propia misa, generalmente se reciben 3 sacramentos, que es el bautizo, la confirmación y después la Eucaristía, la primera comunión. Ya cuando son adultos, ya, cuando son grandes. Entonces, Santo Crisma simboliza pues eso, que somos soldados de Cristo, la unción es hecha en la frente, y también un símbolo que me decían también muy interesante, que revela la segunda característica secundaria del aceite. La primera era resbalar, como hemos dicho, la segunda es penetrar. El aceite, cuando nosotros comemos y nos manchamos de aceite, sobre todo los niños, cuando se manchan de aceite, las mamás pues tienen que trabajar bastante más, porque el aceite no sale tan fácil como una mancha de chocolate, una mancha de jugo, de lo que sea, ¿no? El aceite es difícil de sacar. O sea, si el aceite tuviese personalidad, como que él dice: donde yo entro, no quiero salir, yo me quedo. Y es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo en el bautizo. Una vez que nuestro Señor Jesucristo entró, después del bautizo, o sea, cuando se cayó, se fue derramada agua, ahí nuestro Señor Jesucristo entra en el corazón. El niño, el bebé o el adulto se vuelve un templo de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Dios entra y como que él dice: yo penetré en todos los lugares, yo soy ese aceite que penetra en todos los lugares y no quiero salir de aquí. Solo una cosa lo hace salir, es el pecado personal. Claro. No son pecados de otros, es el pecado de la propia persona, que en el caso de un bebé podría pasar después de los 7, 8 años. O sea, un bebé que se bautiza a los 1 semana, 2 semanas, 1 mes, hasta los 7 años, como que tiene garantizado que Jesús va a estar 7 años con él, sí o sí. Solo después de los 7 años, que ojalá que no pase, con los pecados mortales, porque ya tienen uso de la razón plenamente formado, que ahí podría salir Dios con el pecado mortal, sí, ¿no? Con el pecado grave, que hemos hablado en otros programas sí, sobre eso. Pero lo único que le hace salir a Jesús, como él no puede estar con el pecado mortal, él sale, se retira. Pero si no, la persona se queda con Dios como ese aceite que penetró. Me parece muy interesante, ¿no? Muy bonito, sí. Bueno, entramos rápidamente, que se nos está acabando el tiempo. Pero en los otros sacramentos, que es la confirmación, ya lo hemos hablado, que es se usa con ese aceite perfumado, ¿no? Con el Santo Crisma, que se hace en la frente y también nos vuelve soldados de Cristo, ¿no? Hay una diferencia muy, muy fuerte, muy grande cuando la persona no es confirmada, y cuando es confirmada. Realmente se siente la diferencia. El tercer sacramento donde se usa sería la unción de enfermos, que, en la confirmación y en la unción de enfermos es materia del sacramento. O sea, realmente no es solo una cosa complementar como en el bautismo. Materia quiere decir que es indispensable para que se dé como el el pan y el sacramento. vino en la misa. Sí. Si no hay pan y vino, no hay materia. Sí. O sea, no hay misa. Así también, una unción de enfermos hecha con jugo de naranja, pues no vale. hay sacramento. Entonces es necesario ese aceite para el sacramento de la unción de enfermos y para el sacramento del crisma, de la confirmación. En la unción de enfermos pues tiene esa característica que hemos hablado antes, ¿no? De la cura, justamente. Y, por favor,
partir de los 60 años ya pueden recibir una vez por año en su parroquia generalmente. Y cuando están enfermos de una gravedad, de una enfermedad que es grave realmente, que puede llevar a la muerte, no duden en pedir el sacramento de la unción de enfermos. Yo he visto muchas personas que se han curado por el poder de los sacramentos. Una vez que un sacerdote va a ungir a una persona, es como si estuviese Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ungiendo a la persona. Ustedes tienen que imaginarse, aunque el sacerdote no sea tan digno, pero es nuestro Señor Jesucristo que está ungiendo. Y generalmente se unge con aceite en la frente y en las dos manos también. Y ahí se da el sacramento. La fórmula es súper bonita. Bueno, y el cuarto sacramento donde se usa es en la orden sacerdotal. No hace parte de la materia del sacramento, pero es un rito muy importante porque se coloca en las manos. Es el obispo que coloca una cruz de aceite, generalmente bien generoso el aceite así, para que se queden ungidas, y se juntan después las manos y se atan con un lazo, y el sacerdote sale de estar arrodillado con el obispo, sale con las manos atadas. En algunos lugares inclusive es la propia familia que se las desata después de las manos, y las manos están llenas de ese aceite, que es perfumado también, es del Santo Crisma. Y es muy bonito porque las manos en ese momento se quedan sagradas. Por eso mucha gente besa las manos de los sacerdotes, porque está besando la mano de Cristo. Y un sacerdote, cuando va a sostener el pan que se va a convertir en cuerpo, está sosteniendo con las manos de nuestro Señor Jesucristo. Está sosteniendo a Cristo con sus manos. De una forma misteriosa, sacramental, pero es un símbolo súper fuerte, ¿no? Sí. A partir del momento del orden sacerdotal, las manos de San Sacerdote son sagradas. Por eso, no sé qué santa era la que tuvo una visión en el infierno, ¿no? Que hay diferentes, digamos, lugares, profundidades. Y ella decía que de los lugares más espantosos del infierno eran lugares donde había puras tinieblas, ¿no? Que era toda oscuridad, entre otros sufrimientos. Y decía que lo único que brillaba en esos lugares eran las manos consagradas de un sacerdote. Wow. Sacerdotes que se hubiesen condenado por alguna circunstancia en el infierno, en esos lugares así, sus manos eran sagradas, eran consagradas y brillaban, ¿no? Y esas manos que habían traído a nuestro Señor a la tierra en la Santa Misa, esas manos que habían perdonado los pecados con una absolución, que habían ungido por una infidelidad, por unos pecados en el infierno, mismo así todavía seguían brillando. Es fuerte. Pero si los sacerdotes nos compenetrásemos, ¿no? Todos, de cuánto las manos de uno no son nuestras, ¿no? O sea, uno, cualquier cosa que toca, cualquier cosa que va a hacer, dice, estas manos no son mías. Todo lo que tengo que hacer es como si el propio Cristo lo hiciese. Claro, eso cada uno también, ¿no? Pero los sacerdotes sobre todo. Claro, claro. Y es por esa unción en ese momento, ¿no? Y cuando, ese aceite. En todos los sacramentos, porque uno va a imponer las manos en la confesión, o sea, levanta las manos. También en la unción de enfermos, como usted decía, o sea, estoy tocando, estoy ungiendo con una cruz, pero es la mano de nuestro Señor Jesucristo. Incluso muchas veces en las persecuciones comunistas, cuando agarraban a un sacerdote, le cortaban los dedos para que no pudiera celebrar más misa. Eso era maldad terrible. Pero bueno, eso es otra historia que en algún momento contaremos. Bueno, yo creo que esa parte termina lo de los sacramentos. Creo que no me olvidé de nada. Pero después entra en la parte de los sacramentales. Sí, que es la parte más necesaria para la gente. Pero sí. No, pero es bueno quien también que conozca toda esta importancia del aceite en los sacramentos y eso. Y ahora pues sí, para cada uno, para tener un sacramental más en su casa, me imagino que ya tienen pues el rosario, la medalla milagrosa, la medalla de San Benito, todo lo que hemos ido contando acá. Agua bendita, la cruz del perdón, agua bendita, exactamente. Y bueno, el aceite además, cómo tenerlo en casa, para qué sirve, cómo usarlo. Entonces esto es súper importante también, presten mucha atención. Sí. Esto es realmente lo que más se aplicaría a los que nos están oyendo en el sentido de poder usarlo, ¿no? Bueno, lo mejor es realmente tener aceite que puede ser, ustedes pueden comprar en el supermercado, en cualquier lugar, que sea aceite de oliva, ¿vale? Como decíamos, si es más virgen, pues mejor todavía, pero lo que importa es que sea aceite de oliva. Ese aceite puede ser exorcizado y bendecido. Después, inclusive, vamos a bendecir aquí, exorcizarlo también en el final del programa, como hicimos también con la sal, para que se quede bendito y ustedes conozcan cuál es la fórmula que se usa generalmente en ese momento. Pero ustedes, si el Padre, pues, buenamente les puede atender y hasta usar esa fórmula que estamos haciendo también, pero está en el ritual romano, o sea, no hay mucho misterio. Bueno, en algunos solo cuesta la bendición, pero lo mejor es que se haga el exorcismo del aceite y también la bendición. A partir de ese momento que queda exorcizado y bendito, el aceite bendito y exorcizado tiene un poder fuertísimo. Y yo lo puedo usar en el día a día de varias formas.
un poco lo que decíamos antes de las 3 funciones. Como alimento, ustedes pueden usarlo en las comidas. Cocinar con él. Cocinar con él. Entonces ustedes pueden, inclusive como ese aceite, el aceite tiene un carácter tan penetrante, como decíamos antes, tan difusivo, digamos, él va entrando en el estómago y a veces que yo he podido adquirir, comer alguna cosa que estaba embrujada, que a veces esos hechizos existen, esto ya me va a purificar. Hay exorcismos que los exorcistas relatan que cuando se le da aceite para tomar, una cuchara o algo así, el poseído no consigue tomarlo, ¿no? Como pasaba con la sal o con el agua, o sea, lo rechaza. Y mismo una persona que no está poseída pero tiene un ataque, tomando aceite, el demonio se va a ir yendo, o se va a la primera también. Pero a veces hay cosas en el estómago que son difíciles de sacar, porque claro, uno tiene un entierro en el jardín, lo encontró, lo saca y ya está, pero usted cómo va a sacar una cosa que a veces el hechizo que está dentro del estómago no sale de otra forma, ¿no? El hechizo está ahí y se queda una cosa rarísima, o sea, como que no se transforma en otra materia. Yo conozco casos de personas que, no sé, comieron una pata de araña en un hechizo, no porque le gustó, evidentemente, un hechizo que alguien colocó una pata de araña en una tarde de cumpleaños, no sé. Esa pata de araña se queda en el estómago. Y a veces en un exorcismo la persona vomita y se ve la pata de araña. O se ve, no sé, una pata de un sapo, no sé, cualquier cosa así. Y eso se queda. El aceite va a hacer con que o se disuelva o que salga, digamos, ¿no? De la forma, en fin, que tenga que salir. A veces es vomitando también. Entonces, primera función, alimentar. Segunda función, iluminar. Si ustedes quieren, también pueden tener una lámpara de aceite, no es tan común. Pero la tercera también para curar. Inclusive, pues, una mamá que tiene a su hijo enfermo podría también hacer una cruz en el pecho o en la frente, siempre teniendo cuidado de que es un sacramental, no es un sacramento. O sea, si su hijo está realmente enfermo, llame a un sacerdote y que le dé la unción de enfermo si es una enfermedad que el sacerdote juzgue que realmente puede recibir la unción. Pero si no, cualquier cosa, un resfriado, una cosa que no está saliendo, un dolor de cabeza, uno puede. Lo ideal es que sea alguien que lo unja, pero yo creo que uno mismo podría también pasárselo, o una cruz, o se lo pasa. Es un sacramental. Y ahí viene un punto interesante. Como es tan penetrante, el demonio lo odia más, me atrevo a decir, que los otros sacramentos. Y aquí entramos un poco también en cómo se usa en la casa. No solo conmigo mismo, con esas 3 funciones, pero también en mi casa. Ahí lo ideal sería que un sacerdote lo hiciese. Por ejemplo, cuando nos llaman a nosotros para bendecir una casa, se colocan 3 sacramentales. El aceite, la sal y el agua. Y se puede hacer una crucecita también en las paredes, que el sacerdote usa una fórmula que dice en latín: he aquí la cruz de Cristo, huid potencias infernales, porque está aquí la cruz de nuestro Señor. Algo así. Yo lo digo en latín, entonces la traducción sería un poco diferente. En latín se dice así: ecce crucem Domini, fugite partes adverse, in virtute Domini nostri Jesucristi. Amén, ¿no? O sea, por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y por la fuerza de la cruz, que los demonios se vayan. Cuando se hace una bendición de una casa, la persona de la casa, la familia, puede colocar sal en las esquinas, como decíamos en el podcast pasado, agua bendita también, lo pueden hacer siempre que quieran, pero lo ideal es que el sacerdote sea el que unja que las puertas y las ventanas, las puertas generalmente son de madera, se ungen con una cruz de aceite. Esa cruz, como penetró en la puerta, como penetró en la ventana, más en la puerta porque es una madera y es una cruz, es realmente un terminar de apartar al demonio, porque el demonio no aguanta la cruz y no aguanta el aceite bendecido también. Y también es un blindaje, es como si estuviésemos limpiando la casa y blindándola con un super blindaje espiritual, con escudos protectores espirituales, que el demonio va a querer entrar, o algún hechizo, lo que sea, va a querer entrar y está protegido, porque todo está marcado con la cruz, tanto las puertas y ventanas con aceite, y en el caso de que el sacerdote quiera hacerlo, se puede marcar con una crucecita, no es grande, es una cosa que ni se ve prácticamente, la pared, todas las paredes, todas las esquinas con la sal, puertas y ventanas y todos los ambientes con agua, todo se queda bendecido. Claro. Es una cosa muy fuerte. Muy poderosa, sí. Sí. Entonces tiene esa parte sacramental que, digamos, si el sacerdote no puede ir o lo que sea, o no comprende mucho esta realidad, tal vez la propia persona podría marcar también con las puertas y ventanas. No tengo certeza, pero si ante la dificultad, pues tal vez. Pero la idea sería que fuese un sacerdote porque todo queda como que consagrado así, ¿no? Bendito y todo eso. Creo que es mucho, mucho más fuerte. Y padre, y otra cosa, ya mucha gente también, como yo le decía en un momento del podcast, tiene un montón de aceites diversos. Sí. Un aceite muy conocido es el aceite de San Charbel, que usted tiene acá, sí. que tiene una historia muy interesante, que cuando San Charbel, pues él fallece, ¿no?
ella inmediatamente empieza a hacer milagros y de su cuerpo empieza como que a, no sé si la palabra correcta es... Destilar, digamos, ¿no? Destilar, exudar. Sí, algo así. Sí, ¿no? Exhumar, tal vez. No, exhumar es otra cosa, sí. Exudación, ¿no? Es una... Exudación, sí. Nos corrigen ahí en los comentarios. Empieza a salir como que un líquido, una especie de... Sí, una linfa o algo, un líquido de su cuerpo que la gente lo empieza a recoger con algodones y es un líquido que empieza a hacer muchísimos milagros. Y el cuerpo de San Charbel estuvo incorrupto durante mucho tiempo. Y después ese líquido era tan preciado que empiezan a mezclarlo con aceite bendito y empiezan a distribuirlo, especialmente en las iglesias donde se celebra el rito maronita. San Charbel era hijo espiritual de San Marón, y en estas iglesias que están dedicadas a él o que son de ese rito, pues empiezan a tener ese aceite y empiezan a distribuirlo para que se utilice con los enfermos. Y eran miles y miles y miles de milagros, de curas especialmente, milagrosas que se daban por intercesión del aceite de San Charbel. Hoy en día es un poco complicado ya conseguir el aceite original. Lo que se hace mucho es que de las lámparas donde está el cuerpo de San Charbel, pues se agarra el aceite y también lo distribuyen. Entonces es un aceite también que se puede usar para cuando hay enfermos. Hay un aceite muy famoso que es el aceite de Santa Filomena también, que no sé si ustedes recuerdan algo. Sí, el aceite de Santa Filomena, cuando la trasladaron los restos mortales a la ciudad de Muñano, creo que se llamaba así, me parece, hicieron una novena de oraciones a ella, a Santa Filomena, y en el último día comenzaron a haber un montonazo de milagros. Y el primero fue que estaban rezando y había una mamá con su hijo que estaba paralítico, y en ese último día como que se marcó la novena. De repente escuchó un ruido, estaba su hijo aquí al lado, estaba rezando y escucha, y ahí será que se cayó, no sé, no había silla de ruedas probablemente en esa época, pero que era hace mucho tiempo, pero no sé si se cayó de la especie de silla que tenía, no sé. Y cuando va el hijo caminando a caminar y fue creo a tocar los restos mortales, o no sé si, no me acuerdo bien si era la lámpara de Santísimo, o sea, de la iglesia de Santa Filomena, y él fue a agradecer porque no sé si la había visto o sintió que realmente Santa Filomena le había curado, ¿no? Cuando estaban todo el mundo ya, comienza a tocar las campanas, diciendo milagro, milagro, y todo el mundo comienza a venir. Ahí llega una mamá que tenía a su hijo ciego, un bebé también, y ella creo que es la primera que realmente coge aceite de la lámpara de la iglesia del Santísimo, o sea, de esas lámparas de aceite. Recordemos que no había lámparas eléctricas, y coge aceite, claro, ya estaba un poco más, no estaba quemando, ¿no? Pero lo coloca en los ojos de su hijo bebé, y en el momento que le coloca, se le abren los ojos al bebé y se queda curado completamente, ¿no? Y ahí comenzaron el de Santa Filomena, por lo que tengo entendido, me corregirán después, pero creo que realmente es de las lámparas. Sí. Porque claro, donde están los santos, cualquier cosa que esté cerca como que se llena de la bendición, ¿no? Bueno, y otro también así muy famoso, el cojo de Calanda. ¿Se acuerdan? Que él también ya hemos contado la historia. Hay un video específico que él había perdido su pierna por un accidente, le había pisado una carreta y le tienen que amputar la pierna. Él empieza a mendigar y él empieza a pedirle a la Virgen el milagro. No sé si le pedía que volviera su pierna, pero él agarraba el aceite de las lámparas de la Virgen del Pilar. Se me había olvidado ese detalle. El aceite de las lámparas de la Virgen del Pilar, y él se empezaba a untar con el aceite el muñón, la pierna cortada. Y después el milagro, bueno, él tiene un sueño que ve que los ángeles desentierran la pierna donde estaba enterrada y se la pegan. Y él amanece con la pierna nuevamente en su lugar. Y van a buscar el lugar donde estaba enterrada la pierna y la pierna no estaba. Es el milagro más documentado de la Iglesia Católica, el cojo de Calanda, que ahí les vamos a dejar recomendados también para que lo vean, que nos lo contó el hermano Carmelo, en la época lo grabamos. Y es impresionante también con aceite de las lámparas. Así que usted ve que es un elemento que a Dios le agrada mucho que se use pidiendo gracias, pidiendo, pues, no sé, la intervención de Él para hacer los milagros, ¿no? Así que es bien interesante también que tengan eso en conocimiento. Hay dos santos más, solo que como ya estamos... Esto te daría otro podcast también, pero sería muy largo, ya pasamos del tiempo. Pero San Nicolás de Bari también sucede algo parecido con San Charbel. Y también Santa Valgurda, o es una santa alemana también me parece, Walburga. También es algo parecido, que de la losa, o sea, de donde está enterrado, a veces ni siquiera es
como que no lo ven del cuerpo saliendo, pero comienza a salir de la piedra Sí. un líquido, que no es propiamente aceite, pero es un líquido. Vean la diferencia, ¿no? No sé si consiguen verlo, pero esto aquí es aceite dorado así, Sí, y sí, esto sí. aquí es mucho más claro, ¿no? Porque a veces bueno, esto aquí no sé bien la historia, pero en algunos colocaban solo un poco de esa fragancia y lo colocaban, porque no es que fuese aceite, es como lo que usted decía, una especie de líquido, un fluido que sale, y en algunos lugares, para que sea más fácil colocarlo en los enfermos, pues lo juntan con aceite, sí. bendecido, ¿no? Entonces, pero es aceite normal o bendecido, que hay unas esencias, o sea, una pequeña cantidad de líquido de esos santos. Entonces, si ven botecitos de esos santos, es porque están Mezclados, mezclados, ¿no? con ese líquido que fluye ahí de Sí. las tumbas de los santos. Y solo un detalle para no causar problemas también, que eso que hemos hablado de las lámparas del Santísimo, no lo vayan a hacer así en las iglesias. No, porque imagínense que cada uno va, no, los heraldos dijeron que se coge lámparas del Santísimo y me cura a mi hijo, y ahí comienza Todos los padres nos odian. No se puede. No se pueden tocar. O sea, si la persona no tiene autorización, no puede llegar. En todo caso, podría preguntar al padre si no juzga conveniente. Mejor no. Pero qué no bueno que el padre lo aclare. Sí. Padre, si quiere, bendíganos el aceite entonces, y con esto pues terminamos ya el programa del día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a dejarlo aquí. Si lo tiene ahí a mano. Tengo a mano, sí. Ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si puede levantar la tapita. Ahí. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Como dijimos antes, primero se exorciza y después se bendice. Es bueno que presten bien atención a la fórmula y van a ver el carácter tan fuerte contra el mal también. Te exorcizo, criatura de aceite, por Dios Padre omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que allí existe. Que se aleje de este aceite toda fuerza del adversario, toda acción diabólica y toda incursión de Satanás, a fin de que dé a todos los que lo usen salud mental y corporal. En el nombre de Dios Padre omnipotente, de Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro, y del Espíritu Santo Paráclito, y en el amor del mismo Señor Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Señor, escucha mi oración y llega a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Señor Dios omnipotente, delante de quien está con temor el ejército de los ángeles, cuyo servicio espiritual conocemos, dígnate mirar, bendecir y santificar este aceite con el cual mandaste ungir a los enfermos, a fin de que, una vez obtenida la salud, te diesen gracias a ti, Dios vivo y verdadero. Te rogamos que, cuantos usen este aceite que bendecimos en tu nombre, queden libres de toda enfermedad, de todo dolor y todas las insidias del enemigo, y asimismo se libren de toda adversidad y nunca sean heridos por la mordedura de la antigua serpiente, ya que los has redimido con la sangre de tu Hijo. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí se coloca agua bendita en el aceite, apenas unas gotas. Listo. Bueno, ya nos queda el aceite bendito también para usarlo de la mejor forma posible. Y Padre, pues muchas gracias ahí por su tiempo, por el programa del día de hoy. Esperemos que a la gente le haya gustado y que sea de utilidad para aprender tanto de los sacramentos en general, como usarlo como un sacramental en sus casas también. Perfecto. Así que bueno, recordamos que es muy importante que si les gustó este programa, pues que le den like, que comenten y que lo compartan con otras personas para que lleguemos a muchas más almas aquí en el mundo que tanto están necesitando del mensaje de Dios. Y también recuerden, si no están suscritos a nuestro canal, que lo hagan, que es completamente gratis y ayudan también muchísimo a difundir estos mensajes. Así que bueno, muchas gracias, Padre, una bendición final y nos despedimos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.